nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro. El título de esta predicación es En las manos del maestro. En las manos del maestro. Decía que nuestro Señor es un gran maestro, un gran creador, el más fino y el más sabio de todo lo que en este mundo pudo crear. Los grandes artistas, por ejemplo, aquellos son admirados por la obra de sus manos. Y cuando alguien ve esas pinturas, no solo dice qué gran pintura es esa. Cuando un artista ya alcanza un nivel grande, la gente dice, qué gran maestro el que hizo ese cuadro. Hay una diferencia. Entonces, muchos artistas han tardado en ser reconocidos. Incluso unos han llegado a ser reconocidos después de muertos. Y eso ocurre en nuestro diario vivir. Cuando una persona muere, pues ha sido el mejor. Cuando una persona muere, comienzan los reconocimientos, comienzan las medallas, comienzan los honores, etcétera, etcétera. Pero ya está muerto. Entonces, me hace acordar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en vida no tuvo reconocimiento alguno. Nadie se interesó por él. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a ellos, pero ellos no le reconocieron. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, no se interesaron por él. Él fue uno más en este mundo. Para ese tiempo, y aún me atrevo a decir, para este tiempo es uno más. No le reconocieron. Gloria a Dios. Mientras estuvo en este mundo, la gente hablaba de él. Pocos eran, muy pocos los que le reconocían. Cuando estaba en la cruz, la gente no reconocía el valor del sacrificio. Lo criticaban, pero él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si pudiéramos hablar, hermanos, de la obra del Señor, son grandísimas las obras del Señor. Y entre las obras del Señor o las creaciones del Señor están los cielos, la tierra, el mar, el mundo animal y vegetal. Son parte de la creación de Dios. El salmista dice en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Fue Dios quien diseñó el tabernáculo, el templo de Salomón, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. El mismo hombre es la creación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos creados por Él. El Señor hizo tantas creaciones, pero una de ellas fue capaz de dar su vida y fue por nosotros. Él no dio su vida por un animal, Él no dio su vida por un árbol, una planta o un ave voladora. Él dio su vida, fue por nosotros. Pero nosotros no le reconocimos. Muchos no le reconocieron y aún muchos no le reconocen. Pero es triste pensar que nosotros, la corona de la creación, cuestionamos la existencia de Dios, de nuestro propio creador. Dios nos creó, pero también fue el que nos compró. Somos 2 veces propiedad de Dios. Él nos creó, somos suyos, pero también nos compró, somos suyos. Gloria a Dios. Cuando la gente estudia las pinturas más famosas, no está pensando en un trazo, no está pensando en qué clase de pintura utilizó el pintor, si fue acuarela, si fue óleo. No está pensando en eso. Está más bien pensando
en la mente de aquel pintor que hizo ese cuadro? ¿Qué se le pasó por la cabeza, por la mente a ese hombre que pinta ese cuadro? Gloria a Dios. Dios no hizo o creó al hombre al azar, por pasar el tiempo, por pasar el rato, por ver qué pasa, por verlo solamente vivir en la tierra. Dios lo creó y Dios te creó a mí y a ti con un propósito. No olvides eso. Tú no estás por casualidad en este mundo. Tú estás porque tienes un propósito de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios ya sabía con qué propósito nos estaba creando. El Señor, como gran maestro, tiene un propósito muy definido. Cuando Él toma algo en sus manos, ya sabe para qué va a ser creado. Cuando Dios te está moldeando, Él sabe cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que aflojar. Él sabe el punto final al que quiere llegar. Amén. Y estábamos leyendo aquí al profeta, y una de las cosas, no quiero salirme del tema, pero quiero hablar solamente un minuto acerca de ese verso número 2, pero vamos a leer desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Algo aquí que me causa curiosidad, no sé si ustedes son curiosos cuando leen la palabra del Señor. Algo aquí que me llama la atención es que pues Dios no habla al profeta para que éste le hable al pueblo, como es lo normal. El profeta siempre recibe palabra de Dios para que él transmita esa palabra al pueblo, a los reyes o a quien el Señor quiera hablarle. El Señor capacita siempre al profeta, dándole esa unción del Espíritu, dándole palabra fidelina para que esa misma palabra sea transmitida y la pueda transmitir a otros. Entonces, los profetas o el profeta en ese entonces era un mensajero de Dios que transmitía la palabra que Dios le hablaba. Pero también el profeta tenía otra labor o actividad que era que funcionaba como un instructor, como un maestro, como un consejero, como un juez. La gran mayoría lo hacía así, pero también profetizaba porque ese era su llamado. Entonces, él, para alguien en el cual la gente se acercaba a pedir ayuda, ese hombre era el cual la gente se acercaba a pedirle ayuda a ese profeta o un consejo de parte de Dios. Gloria a Dios. Esta segunda función que hace el profeta era mucho más frecuente que la primera que estaba transmitiendo el mensaje. Sin embargo, aquí aprendemos algo interesante, que es lo que yo pude percibir en este versículo número 2. Que Dios le da una orden diferente a Jeremías y le dice: vete a casa del alfarero. Y allí en casa del alfarero Dios le habló. ¿Qué quería Dios con el profeta? Que Dios fuera a ver, que descendiera a la casa de ese alfarero y viera trabajar al alfarero. Cuando el alfarero hacía su trabajo desde el comienzo hasta el fin de la pieza, había una enseñanza que Dios quería que Jeremías aprendiera, para que cuando él aprendiera esa enseñanza la pudiera transmitir al pueblo. ¿Qué me quiere decir esto, hermanos? Que hay personas, hay hermanos, hermanas que seguramente llevan muchos años, mucha trayectoria en el evangelio y tienen mucha capacidad, tienen mucha sabiduría y saben muchas cosas, pero piensan que el conocimiento ya ha sido total y que ya no necesitan estudiar más, que ya no necesitan aprender nada más de Dios, que Dios ya lo dijo todo. Y es triste ver hombres, líderes, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, que se expresan de esta manera. Yo ya todo lo que Dios me dijo, ya me lo dijo, yo no tengo nada más que aprender. Es triste, hermanos. Dios coge al profeta para que vaya y aprenda y luego ahí le habla para que transmita. Ahí lo dejo, hermanos.
Ahí lo dejo. Sigo con el mensaje. Gloria a Dios. Si Dios está trabajando en tu vida es porque tiene, como dije yo, un propósito. Él te tomó y Dios está concibiendo una obra maravillosa como a alguien le puede ser muy útil para sus propósitos. Dios está forjando en nosotros a alguien especial porque va a formar una obra maravillosa en cada uno de nosotros. De hecho, los que están aquí son una obra maravillosa del Señor. Puede sonreír, hermanos. Gloria a Dios. A ver, la obra maravillosa del Señor sigue aún trabajándose, sigue perfeccionándose hasta el día de Jesucristo. Pero en lo que llevamos de la obra del Señor, muchos de nosotros estamos guapos. Yo intento sacarles una sonrisa, pero ustedes no sonríen. Guapos, así como yo me estoy dejando crecer el pelo, ya ustedes ven. Bueno, entonces, Dios tiene un propósito. Para muchos no valemos nada, no representamos en sí nada, pero para Dios sí. A mí no me interesa lo que diga el mundo, a mí no me interesa si me dicen feo, bonito, guapo, lo que sea. A mí me interesa lo que piense Dios de mí. A mí ya dejó de interesarme hace mucho tiempo lo que piense la gente y lo que piensen los hermanos también. Porque primero está mi Señor. Fue capaz Dios de dejar a su Hijo en el Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de nuestro amado Señor ahí en esa cruz. Desgarradoras, palabras terribles. Aquel menospreciado por la misma creación humana que Él creó, el Padre lo había desamparado porque el Padre Santo no podía tener contacto con el pecado. Y aún sigue siendo así. El Padre no puede tener contacto con el pecado. Por eso está Jesucristo nuestro Señor. Por eso debemos adorarle, hermanos. Por eso cuando es momento de adorarle, no te quedes callado. No te quedes como un espectador más. No te quedes como a ver qué pasa. No te quedes esperando la otra canción si es más bonita o no para poder cantar, hermanos. Esto tiene que venir ya en nuestro ADN, hermanos. La adoración a Dios, la gratitud al Señor. Y fue capaz de dejar a su Hijo por la creación de barro en el cual iba a trabajar en ti. Nosotros somos de barro. ¿Qué valor tiene una pieza? El valor está con base en lo que se paga por ella. Si usted paga miles y miles de euros, pues eso valdrá esa pieza. Esa calidad tendrá. Cuando crees que no le importas a nadie, piensa, iglesia, que tú vales la sangre de Jesucristo. Cuando te menosprecien, cuando te ignoren, tú vales lo que vale la sangre de Jesucristo. Y hermanos, si se subastara una gota de la sangre de Jesucristo hoy en día, valdría un precio exorbitante. Gloria a Dios. Para uno de tantos que no tuvo ningún valor, la sangre de Cristo fue para Judas. Para ese no tuvo valor. Para uno de tantos, porque no solamente Judas lo negó. Muchísimos lo negaron. Y aún muchos de nosotros con nuestras actitudes lo negamos muchas veces. Pero para él no tuvo valor alguno. Llegando a expresar ante los principales sacerdotes de aquel tiempo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Esto es triste, hermanos. Estas palabras de este hombre, ¿qué me queréis dar? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Levántate y vete a casa del alfarero. La casa del alfarero es el taller del alfarero. Y de la misma manera es la sala de exposición. La casa del alfarero es la misma iglesia. Esta es la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro amado. Esta es su sala de exposición. Aquí es donde Él comienza a trabajar. Aquí es donde Él nos trae para ser trabajados, para ser pulidos, para ser restaurados. Dios te hizo para trabajar y exponerte en la iglesia y llevarte a una vitrina mucho más especial que es el cielo.
el Señor dijo que estaríamos con Él. Sé que tienes tu trabajo, tus aficiones, sé que tienes estudios, sé que tienes doctorados, maestrías, no sé qué tantos estudios puedas tener y gloria a Dios por ello. Pero esto no puede ser el tope de tu vida. Tú no puedes decir, ya he estudiado mi carrera, ya tengo todo, ya tengo mi casa, tengo mi familia, ya no aspiro a nada más, porque eso es el pensamiento de muchos. Pero se olvidan que de ahí para allá hay un Dios grande, al que hay que darle la gloria, al que tiene un propósito más contigo. Gloria a Dios. Él no tiene una mente limitada como la nuestra. Si Dios hizo tu vida, entonces tienes que preguntarle hacia dónde tienes que moverte. Debes ir ante su presencia para ver si tu vida y acciones concuerdan con el propósito que Él tiene para tu vida. Un día le preguntaron a un hombre zapatero, o sea, que remienda zapatos o que hace zapatos, ¿a qué se dedica? Él respondió, yo me dedico a ganar almas. La persona se le queda mirando y le dice, ¿a ganar almas? ¿Y eso es un oficio? ¿Eso es una profesión? Dice, mi profesión es ganar almas, pero para ganarme la vida yo remiendo zapatos. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra prioridad? Sí, yo soy banquero, yo soy la profesión que tú quieras, pero el ganar almas, poco. El trabajar para Dios, el servirle a Dios, el estar por Dios. Corremos, sí, para otras cosas, pero para Dios poco. Yo te lo voy dejando ahí, yo voy hablando y es el Señor que nos habla a mí, me ha hablado. Y por eso este mensaje. El barro. No sé si tenemos el barro. Dice Jeremías 18:3, y descendía a la casa del alfarero y aquí que trabajaba él sobre la rueda. El primer elemento que usa el alfarero es definitivamente el barro. Un alfarero sin el barro no puede trabajar. Dios, desde que vio el polvo, ya vio a Adán. Dios, de que cuando tuvo el pensamiento en ti, ya sabías que iba a ser tú el que ibas a crear. ¿Qué ibas a hacer tú? ¿Cuál era el propósito de Él para tu vida? Él ya lo sabía todo. Entonces, la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre o lo formó del polvo, no de la tierra. Si ustedes ven el versículo, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No solamente de la tierra, sino el polvo de ella. El polvo es lo más fino, lo más escogido. El barro es el material más noble del mundo porque lo puedes tirar, amasar, resquebrajar, moler, volver a hacer otra pieza, tirarla, volverlo. No sé cuántos de aquí han trabajado con el barro. Muy bien. Si el barro somos nosotros, deberíamos ser el elemento más noble en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos dejarnos moldear por la mano de nuestro Señor y amado Jesucristo. Pero a veces damos la apariencia de haber sido hechos de otro material, como la piedra, y andamos así, rebeldes, duros de corazón, alejados del trato de Dios. Dios eligió hacerte del barro, del polvo, del elemento más fino que había en la tierra. Él pudo haber escogido otros materiales, pero Él se dedicó al barro, al polvo. Dios quiere tratar con tu vida. Para Dios eres valioso. Eso que no te lo quite nadie, hermanos. Porque el diablo quiere hacerte ver y hacerte creer que tú no vales nada. Que tú eres un miserable, una miserable, que tú eres un cualquiera. Y tú eres valioso en las manos del Señor. Lo que Él creó es valioso. Si a mí me creó Dios es porque soy valioso. Amén. Entonces llevas eso en su corazón. Dios quiere
entonces tratar con tu vida. Para Dios eres valioso. Dios te agarró sin forma y en lo más bajo. El mundo te deformó, dañó la imagen de Cristo que había en ti, en la cual fuimos hechos. Pero hoy Dios ha empezado a moldearte y no dejará de hacerlo hasta que vea en ti a un varón perfecto a la medida de Cristo. Dios empezó el buen trabajo en ustedes, dice la palabra de Dios, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Nosotros estamos siendo perfeccionados, moldeados. Somos el barro y estamos en las manos del alfarero. Y Él nos va moldeando hasta que lleguemos a esa imagen de Cristo. ¿Y eso cuándo será? Cuando Cristo venga por nosotros. El agua. El barro no se puede trabajar así solo. El barro, para llegar a ser barro, necesita el agua. ¿Dónde está el agua? Bueno, yo la tengo aquí. Dicho sea de paso. Dios usa el agua que representa. ¿Qué representa el agua? Muy bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso representa el agua en las manos del alfarero. La palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, es el agua de Dios que nos hace renacer, que nos hace volver a nacer. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque fue la palabra de Dios la que se nos predicó en aquel momento y produjo fe en cada uno de nosotros. Y desde ese momento nuestra vida comenzó a ser diferente. Hubo un nuevo nacimiento. Entonces somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de Cristo Jesús el Señor. Ustedes y yo somos de Cristo el Señor. Dios usa la palabra de Dios y ella nos hace renacer. No se trata de creer en Dios. Todos creen en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Amén. Ser salvo no se trata de creer en Dios solamente, sino de creerle a Dios. Las iglesias están llenas de personas que creen en Dios, pero hay muy pocas que le creen a Dios. Las promesas de Él son en Él sí y amén. Si yo creo en Dios y yo le creo a Dios, creo en esas promesas. Creo en esas promesas de Dios. Gloria a Dios. A ese barro se le aplica el agua para que vaya moldeando su vida. Dios quiere usar su palabra en tu vida. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En esta otra traducción dice, Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a mí. Beban agua, y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Si usted quiere de Dios y anhela de Dios, Dios no le va a cobrar nada. Todo lo tienes gratis. La salvación es gratis. Por eso yo insisto, hermanos, si tú has sido salvo, si tú has sido salva, pues respondámosle a Dios de esa misma manera, dándole la gloria a Él, dándole la adoración al Señor. El agua hace renacer, pero también sacia, quita lo reseco de la vida. Hay cristianos resecos y necesitan del agua. Hay que echarles del agua, que es la palabra de Dios, hay que rociarlos. Hermanos, necesitamos cada día ser rociados por la palabra de Dios para ser refrescados. A veces nos resecamos. ¿Por qué? Por la falta de búsqueda de Dios, por el hambre que tenemos de Dios, pero que está ausente. No tenemos esos deseos, esas ganas de buscar a Dios. No tenemos hambre y sed de Dios.
y necesitamos ser refrescados por la palabra de Dios. El alfarero echa el agua en el barro, pero no la echa directamente. Él no coge el bote y echa ahí todo el agua. No, él la echa en sus manos y la deja regar para que al barro le caigan gotas solamente, poco a poco. Así es la palabra, poco a poco nos va moldeando, poco a poco nos va instruyendo, nos va haciendo una nueva persona, nos va regenerando, nos va formando en una nueva criatura. Pero es por medio de la palabra. Si tú no te riegas por medio de la palabra, vas a estar reseco, no va a haber transformación, no va a haber un cambio en tu vida. Gloria a Dios. Hoy quiero que Dios me toque. Ahí está la palabra de Dios. Quiero tener un encuentro con Cristo. Ahí está la palabra de Dios. Quiero que sea algo más personal. ¿Qué puede ser más personal que Cristo mismo? Tenemos la palabra, tenemos a Cristo. ¿Qué más necesitamos para tener un encuentro con Él? Tenemos barro, agua. Y qué bueno que el alfarero ya la moldeó y ya está blandita en sus manos. Dios nos ha tocado, pero Dios no nos ha dado forma todavía. La rueda. ¿Dónde está la rueda? Están quedados hoy mis hermanitos, la rueda. Bueno, perdónalos porque no saben lo que hace. La rueda, bueno, la rueda. Y descendí nuevamente, o sea, no es que haya descendido nuevamente, sino que nuevamente voy a leer el versículo. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Yo he puesto la rueda. En la actualidad los alfareros le dan a un interruptor y ya tienen todo. Hay maquinarias para trabajar ya el barro. Pero anteriormente en la antigüedad era todo rústico, todo muy rudimentario. Entonces había una piedra muy grande abajo con un agujero y un eje y otra piedra más chica arriba, que es la rueda. ¿Qué hacía el alfarero? Se sentaba y comenzaba a darle a la rueda grande de abajo para que ésta moviera la rueda más pequeña. Amén. Ahora no, se le da un interruptor y él ya prácticamente se hace solo, pero anteriormente no era así. Entonces, era muy artesanal en ese tiempo y mientras que con su pie pues daba velocidad o daba fuerza a la de arriba, a la de abajo, la de arriba se iba moviendo. Y esta empezaba a darle forma a lo que hubiera ahí en esa rueda. Cuando empieza a rodar aquella piedra, comienza la transformación. Es cuando Dios pone sus manos sobre ti, sobre mí, y empieza a trabajar sobre nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo del alfarero? Sino darle forma, y eso es de Dios. ¿Cuál es el trabajo del barro? Tiene dos opciones o dos trabajos el barro. Una es quedarse quietecito para que comiencen a darle vueltas y a moldearlo. Y la otra es quedarse en el centro de la rueda, no moverse de ahí. Amén. ¿Por qué? Porque si se mueve del centro se va a caer. En el centro o en la orilla son las dos opciones. Escogería yo el centro y es lo que debemos escoger, el centro, porque en el centro está la voluntad de Dios. No podemos movernos de la voluntad de Dios que está en el centro. Si tú te mueves para la orilla, va a comenzar a eso dar vueltas y te puedes salir de ahí. ¿Sí o no? Mientras si tú estás en el centro, vas a permanecer en el centro. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Nunca la nuestra, hermanos. Porque cuando hacemos nuestra propia voluntad, nos vamos deformando. Nos vamos saliendo y no va a hacer Dios una pieza como Él quería hacerla. Gloria a Dios. Yo voy terminando y esto nos puede dar para otra predicación porque tengo más puntos y son interesantes también de poderlos ver. Pero lo esencial lo dejo aquí, lo voy terminando. Entonces necesitamos estar en el centro.
Muchos cristianos resbalan del camino de Dios porque no quieren estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cada vez más nos salimos del centro de ella. Nos va mal. Y por eso muchos cristianos no crecen. No crecen. No hay crecimiento espiritual porque no se quedan quietos, se están moviendo. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero no tienen en cuenta a Dios. Entonces resbalan y caen. En el centro de la rueda, Dios te va a hacer grande. Luego seguramente al irte moldeando te va a hacer más chico. Recuerden que cuando el barro, si ustedes lo han visto, coge una gran masa y luego que la pone en la rueda comienza a darle forma. Entonces a veces está así como gorda y a veces se va adelgazando, flaca y así y así. Ustedes ya me entienden. Dios te va a hacer grande, chaparro, bajito, flaco, gordo, pero Dios te va a hacer como Él le plazca, porque somos creación de Dios y Él hace del barro lo que Él quiere. Amén. ¿Cuántos son barro? Todos nosotros somos barro y necesitamos estar en las manos del alfarero. Cierra tus ojitos. No te muevas de la voluntad de Dios. Permanezca siempre en el centro, porque Dios va a moverte y te va a llevar a situaciones inimaginables que seguramente en tu mente finita no habías entendido o no habías pensado. Y Dios te va a mover y te va a mover y te va a mover, pero siempre con un mismo propósito: el de hacer de ti una persona valiosa, no solamente para Él, sino para esta sociedad. Él va a hacer en ti algo especial para que todos se fijen en ti, para que tú seas el reflejo de Cristo para esta sociedad, para que usted y yo no quedemos simplemente a medias en una simple vasija rústica, sino que nos va a seguir moldeando y puliendo y quitándonos aspereza, como Cristo hizo ante Dios el Padre. Nos justificó, nos mostró, nos justificó delante de Él, siendo nosotros aún pecadores. Necesitamos dejarnos moldear por las manos del alfarero. Por eso, no te preocupes. La situación difícil que estés pasando es una parte del moldeaje de Dios. La situación que vas a enfrentar seguramente va a ser difícil, pero ahí están las manos del alfarero, que va a hacer que tú al final seas una vasija para honra, que seas una vasija valiosa en sus manos y para honra de Él, vergüenza del enemigo y para admiración de otros. Gracias Dios. Gracias Dios por haberme hecho del barro. Gracias Señor. Mil gracias mi Señor. Porque hoy entiendo lo que tal vez hace mucho tiempo no entendía. Hoy Señor te veo diferente. Hoy mi actitud ante ti es diferente, Señor. Hoy entiendo que soy creación tuya, que fui formado, mi Señor, de ese barro, de eso que tú, Señor, utilizaste, de ese polvo, Señor, lo más fino. Me diste forma y hoy soy un hijo tuyo. Hoy te puedo amar y hoy en mi corazón ese anhelo de amarte y de adorarte por siempre. Gracias por tu palabra que nos refresca cada día, que llena nuestras vidas y que hace de nosotros una vida fructífera en tus manos, Señor. Gracias Dios, gracias Padre. Bendice tu palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.